Buenas noches, ingeniero Arauco, y a nuestros oyentes. Hoy vamos a presentar la sustentación del TI-1 del tema de diseño, implementación y programación del microcomputador con los microprocesadores 8085 y 8086. Los integrantes son quien les habla, soy Chaconos Camaita Rodrigo Alessandro, conformado con mi equipo, quienes son Córdoba Chávez, José Luis, Cuadros Málaga, Diego Tomás, Jiménez Rodríguez, Carlos Alonso, Vega Gómez, Julio José, todos de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Ricardo Palma. Vamos a empezar con el capítulo 1, descripción detallada de las 5 generaciones en la era electrónica de las computadoras. Ok, la primera generación, nombrada como tubo de vacío, la cual sea de 1940 a 1956, utilizó tubos de vacío como base tecnológica. Eran grandes, costosas y consumían mucha energía y generaban calor. Funcionaban en lenguaje máquina, usaban tarjetas perforadas, cintas magnéticas y tambores magnéticos para almacenamiento. Y surgieron durante la Segunda Guerra Mundial para cálculos científicos y militares. Los ejemplos destacados son la ENIAC, la EDVAC, la UNIVAC 1 y la IBM 701, aunque tenían limitaciones debido a que fueron creados durante esa época, muy atrás al comparación de las que son las computadoras modernas, marcaron un avance clave al automatizar cálculos complejos y sentar las bases de la informática moderna. De las computadoras que acabo de explicar, acá tenemos su descripción. La ENIAC, obviamente cada computadora están basadas en siglas. Por ejemplo, la ENIAC, que es la más importante, es la Electronic Numerical Integrator and Computer, creada en 1945. Considerada la primera computadora electrónica de propósito general. Fue utilizada para realizar cálculos balísticos y científicos. Y acá la tenemos en foto. Esta es una foto de la ENIAC. Luego tenemos la EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, creada en 1949. Incorporó la idea del programa almacenado en memoria, lo que marcó un gran avance respecto a la ENIAC. Luego tenemos a la UNIVAC One, Universal Automatic Computer 1941, su año donde fue creado, donde fue la primera computadora comercial producida en serie, empleada en oficinas gubernamentales y empresas privadas. Y acá tenemos una de las fotos de la UNIVAC, de que fue una computadora bastante comercial. Y por último tenemos la IBM 701, creada en 1952, la primera computadora fabricada por IBM destinada principalmente a cálculos científicos, militares e industriales. Ahora vamos a ver de la más importante, la cual es la ENIAC, la computadora más representativa de la primera generación. La ENIAC, construida en 1949 en Estados Unidos, fue la primera computadora electrónica de propósito general a gran escala, creada para cálculos balísticos en la Segunda Guerra Mundial. Luego se aplicó en investigaciones científicas. Contaba con unos 18.000 tubos de vacío, lo que le daba gran capacidad de procesamiento, aunque era enorme, costosa y difícil de mantener, ya que como se muestra en la foto era de un gran tamaño. Realizaba las operaciones miles de veces más rápido que los métodos anteriores y su impacto fue decisivo, donde demostró el potencial de las computadoras electrónicas y abrió paso a diseños más avanzados como las computadoras que ya hemos hablado, la EDVAC y la UNIVAC, marcando el inicio de la era de la computación moderna. Segunda generación. La segunda generación de computadoras entre los años 1956 y 1963, un periodo decisivo en el que el transistor se convirtió en el elemento clave de los circuitos electrónicos. Este cambio permitió diseñar equipos más rápidos, confiables y compactos, con un menor consumo de energía en comparación con sus predecesores. Además, se incorporaron los nuevos lenguajes de programación de alto nivel, como COBOL y Fortran, facilitando el uso de estas máquinas en las diferentes disciplinas como militares, comerciales, científicas y gubernamentales. Dentro de sus principales características tenemos mayor velocidad y confiabilidad a diferencia de la primera generación,
Se usaron los transitores en lugar de tubos de vacío. Mayor disponibilidad y utilización en aplicaciones comerciales, científicas y gubernamentales. Incorporación de sistemas de almacenamiento magnético. Aplicación de programación de alto nivel con lenguajes como Fortran y COBOL. Y eran más pequeñas y consumían menos electricidad que las de la generación anterior. Dentro de las computadoras reconocidas tenemos la IBM 1401, desarrollada en 1959, la IBM 7090, desarrollada en 1960, y por último la CDC de 1604, desarrollada en 1961. Podemos ver en la imagen la computadora IBM 7090. En esta diapositiva les voy a hablar con respecto a la tercera generación de computadoras, la cual va desde 1965 a 1971. Lo más importante es el uso de circuitos integrados en lugar de transistores individuales, lo cual permitió máquinas más pequeñas, más fiables, con menor consumo de energía y con sistemas operativos mucho más avanzados, como los de multiprogramación y tiempo compartido. Entre las principales características destacamos el uso masivo de circuitos integrados, lo que permitió la miniaturización, la mayor fiabilidad y redacción de fallos, los lenguajes de alto nivel como COBOL, Fortran, BASIC y ALGOL, mejores sistemas de entrada, salida y almacenamiento en disco, compatibilidad hacia atrás en familias como el IBM System 360. Y en cuanto a actividades, estas computadoras se usaron como ciencia, comercio, universidades, industria, defensa y aeroespacial. A nivel de operaciones se consolidaron en multiprogramación, el tiempo compartido y el procesamiento por lotes. Algunas computadoras representativas son IBM System 360, que marcó un estándar en mainframes, CDC 6600, la supercomputadora más potente de su época, DEC PDP-8 y PDP-11, que acercaron la computación a laboratorios y universidades. También no está incluido, pero el Univac 1108 y la serie Honeywell 6000. Ahora tenemos a la cuarta generación. La cuarta generación de computadoras se caracteriza por la aparición y uso masivo de los microprocesadores que integraron en un solo chip la unidad central de procesamiento CPU. Esta innovación permitió reducir el daño, el costo y el consumo de energía de las computadoras, a la vez que aumentó notablemente su velocidad de procesamiento y las hizo mucho más accesibles para empresas, instituciones y finalmente para el público en general. Dentro de las principales características tenemos el uso del microprocesador como núcleo de las computadoras. Bueno, el avance más importante fue la creación de este microprocesador, un circuito integrado que concentra en un solo chip las funciones de la unidad central de procesamiento. Por otra parte, tenemos a la reducción del tamaño físico y del consumo energético, gracias a la miniaturización de los circuitos integrados y la eficiencia de los microprocesadores. Las computadoras dejaron de ocupar grandes salas y comenzaron a adaptarse a escritorios y oficinas. Y también tenemos el incremento de la velocidad del procesamiento y capacidad de almacenamiento, que con los nuevos procesadores las computadoras pudieron ejecutar millones de instrucciones por segundos, lo que permitió trabajar con programas más complejos y manejar grandes volúmenes de datos. Dentro de las computadoras reconocidas tenemos al IBM PC 1981, que era una versión más económica y compatible del 8086. Además que este microprocesador podía trabajar con datos de 16 bits internamente, pero usaba un bus externo de 8 bits, lo cual abarataba costos de fabricación. Y por otra parte tenemos el Macintosh 1984, que utilizaba un Motorola 68000, un procesador de 16 a 32 bits, muy potente para la época, lo que le daba una ventaja frente a muchas PCs de entonces. Y por otra parte también tenemos el Apple II 1977. Ahora en esta diapositiva le voy a hablar sobre la quinta generación. Esta quinta generación la podemos fechar desde 1983 hasta la actualidad. Bueno, la quinta generación más que nada de computadoras está marcada por la búsqueda de sistemas con inteligencia artificial, el uso de procesamiento paralelo y la mejora de interacción hombre-máquina. Sin embargo, para llegar a este nivel fue necesario el trabajo de generaciones previas, como ya comentaron. Los microprocesadores 8085 y 8086 son considerados hitos tecnológicos previos a la quinta generación. Representan la transición de procesadores simples de 8 bits
a arquitecturas más robustas de 16 bits y las que conocemos, incluso hasta 32, que abrieron paso a las primeras microcomputadoras de uso masivo. Su estudio es esencial porque permitieron sentar las bases del diseño de sistemas que más tarde evolucionaría hacia la computación moderna que hoy conocemos. Bueno, principalmente tiene el Intel 8085, como ya comenté, y el Intel 8088 o el 8086, y de este podemos dar unas características principales. Para el microprocesador de 8085, tenemos que el procesador de 8 bits con bus de direcciones de 16 bits, a lo que permite direcciones hasta de 64 KB de memoria. Tiene un conjunto reducido de instrucciones que lo hace ideal para el aprendizaje y la implementación de sistemas básicos. Dispone también de interrupciones internas y externas que facilitan el control de eventos. Pueden trabajar con memoria RAM, ROM y periféricos mediante buses multiplexados. Y su arquitectura es simple, lo que lo convierte en un procesador muy utilizado en educación, entrenamiento y en sistemas de control industrial. Ahora, respecto a la microprocesador 8086/8088, ya que el 8088 es una mejora del 8086, podemos decir que tiene un procesador de 16 bits con un bus de direcciones de 20 bits que permite direccionar hasta un MB de memoria. Introduce el concepto de segmentación de memoria con registros dedicados para organizar programas, datos, pilas y operaciones extra. También posee un sistema de instrucciones más avanzados y mayor número de modos de dirección que el 8085, siendo este su mejor. También implementa un mecanismo interno de prefetch, una cola de instrucciones más que nada, que aumenta el rendimiento. Y fue la base de las primeras computadoras personales de propósito general, como las laptops que conocemos hoy en día, capaces de correr sistemas operativos más complejos, tanto Windows y Linux. Ahora, las principales actividades o operaciones realizadas con este tipo de microprocesadores las voy a detallar ahorita. Con el 8085 usualmente se hace la ejecución de operaciones aritméticas y lógicas básicas, transferencia de datos entre registros, memoria y puertos, entrada-salida, control de periféricos a través de instrucciones, manejo de interrupciones, uso de sistemas embebidos y de control, donde se realizaban tareas repetitivas de monitoreo o automatización. Para 8086 se hace la ejecución de operaciones con mayor complejidad gracias a la arquitectura de 6 bits. También tiene una gran capacidad para procesar grandes volúmenes de datos, direccionar hasta 1 MB de memoria. Soporte para instrucciones de cadenas que permiten copiar, comparar y mover bloques de información de forma eficiente, evitando pérdidas. También un control más avanzado de periféricos mediante interrupciones jerarquizadas por priorizaciones y posibilidad de multitarea rudimentaria gracias a su segmentación de memoria y a gran parte por parte de los CPU novedosos. Ahora vamos a hablar sobre las reconocidas computadoras. Bueno, para basadas en el 8085 tenemos el SDK 85, el Micro 80 y el microcomputer. Y para las basadas en el 8086 o 8088 tenemos el IBM PC hecho en 1981, el Olivetti 1982, el NEC PC 9801 en 1982. Bueno, teniendo en cuenta más que nada el micro, por ejemplo, del 8085, era una computadora dedicada a la educación, proviene de los soviéticos, inspirada en diseños occidentales. Por otro lado, tenemos el SDK 85, que se usaba en universidades para aprender el lenguaje ensamblador. Por otro lado, tenemos el basado en el 8086, el IBM PC, que impulsó la primera generación de computadoras compatibles, de PC compatibles. También está el Olivetti, orientada a oficinas y negocios, y el NEC PC, que es muy influyente en Asia, que tuvo una vida útil hasta los años 90. Ok, vamos a continuar con el capítulo 2, el cual se refiere a las hojas técnicas de los microprocesadores desde el 8080, 8085, 8086, 8088, del 80 a 186 hasta el 80 486, de los cuales se muestran acá. Y una breve introducción de lo que es la familia de los microprocesadores Pentium. Ok, vamos a continuar. Vamos a comenzar definiendo qué es un microprocesador. Los microprocesadores son el cerebro de los sistemas informáticos, ya que son los encargados de ejecutar las instrucciones, gestionar datos y coordinar la memoria, periféricos y software, ya que tienen la tarea de implementar las instrucciones y gestionar el flujo de datos y supervisar el funcionamiento de los diversos elementos de un sistema, puesto que sin su existencia no se podía llevar a cabo la interacción efectiva entre la memoria, los periféricos y el software.
Además, los microprocesadores influyen mucho en el diseño de los sistemas operativos y compiladores, pues estos deben adaptarse a las características internas de cada arquitectura. Un, por ejemplo, una arquitectura que tenga un conjunto de instrucciones, modos de direccionamiento, gestión de interrupciones, paralelismo, etcétera. Y también tiene que optimizar el código para poder aprovechar sus capacidades. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con los principales microprocesadores de Intel y comenzamos con el microprocesador Intel 8080, el cual fue uno de los primeros microprocesadores exitosos, ya que se convirtió en la base de las primeras computadoras personales, como el Altair 8800, puesto que su importancia radica en que demostró que era posible construir computadoras relativamente accesibles y versátiles, marcando el inicio de la microinformática. Fue lanzado en 1974 por la empresa Intel y fue el sucesor de Intel 8008, ya que se convirtió en el motor de las primeras microcomputadoras. Y vamos a ver su datasheet, el cual es el siguiente que está acá, su diagrama de bloques. Y aquí está el microprocesador con sus pines. Este fue uno de los primeros y aquí se muestra su imagen. Ahora vamos a pasar con el microprocesador Intel 8085, el cual fue una versión mejorada del 8080, ya que también de 8 bits fue, pero con diseño más simple, ya que al requerir solo una fuente de alimentación de 5 voltios y con instrucciones adicionales, fue usado en sistemas embebidos y educativos, consolidándose como una opción más económica y fácil de implementar, lo que facilitó la adopción del microprocesador en múltiples aplicaciones. Luego está el microprocesador Intel 8086, ya que fue uno de los más importantes, puesto que introdujo la arquitectura x86 que se mantuvo como un estándar en la industria durante décadas y aún hoy sigue siendo la base de los procesadores modernos. Representó un salto tecnológico al ofrecer mayor capacidad de direccionamiento de la memoria y un conjunto de instrucciones más potente, lo que abrió camino al uso más extendido de las PCs. Vamos a ver la hoja de datos primero del 8085, el cual es el siguiente. Ya es mucho más diferente de lo que era el 8080. A ver, y aquí está, con un diagrama de bloques diferente. Y aquí está del 8086, el cual representa, la diferencia es casi la mínima, solamente es un poco más largo a diferencia de su predecesor, el 8085. Aquí está. Y ya su diagrama de bloques obviamente sigue siendo diferente. Bueno, luego de estos dos procesadores, los cuales fueron muy importantes en esa época, sigue el microprocesador Intel 8088, ya que fue muy esencial, pero también era muy similar a su antecesor, el 8086, ya que incorpora un bus de datos externo de 8 bits, lo que reducía costos. Pero fue gracias a esta característica que fue elegido por la IBM para su primera IBM PC en 1981, impulsando la masificación de las computadoras personales en hogares y oficinas. Entonces fue gracias a este microprocesador lo cual impulsó tener en cada casa una computadora personal. Y bueno, ese fue ya el fin de los microprocesadores con esa forma definida de un pequeño chip alargado. Y ahora pasamos a partir de esto los microprocesadores como un chip ya cuadrado. De esta forma comenzamos con el microprocesador Intel 80-186, el cual fue una completa evolución del 8086 y también del 8088, pero ambos fueron similares. El 80-186 integrando más funciones en el mismo chip, como controladores de interrupciones y temporizadores, aunque no fue muy popular en las computadoras debido a sus incompatibilidades, sí tuvo un uso importante en sistemas embebidos e industriales, donde simplificaba el diseño y reducía costos.
Y bueno, tenía incompatibilidades, ya que fue uno de los primeros en salir debido a su forma. Aquí está la hoja de datos del 8088 y aquí está la hoja de datos de este microprocesador del 80-186. Su forma ya es diferente y cuenta con más pines para más funciones. Y ahora le sigue el microprocesador Intel 80-188 y fue muy similar al 80-186, que hasta su misma hoja de datos es similar, pero obviamente tiene un bus de datos externo de 8 bits, lo que lo hacía más económico y fácil de implementar en sistemas más pequeños. Y al igual que su hermano, fue usado principalmente en dispositivos embebidos y aplicaciones industriales, donde se valoraba más la integración que la potencia. Y ahora pasamos al 8286, el cual introdujo un modo protegido, lo que permitió acceder a más memoria y ejecutar sistemas multitarea. Fue utilizado en la IBM PCAT, facilitando el desarrollo de software más avanzado y robusto. Su importancia radica en que acercó a las computadoras personales capacidades antes reservadas a sistemas más grandes. Entonces, esto desarrolló más a las computadoras personales de lo que ya era en esa época, porque desarrolló nuevas capacidades. Aquí está la hoja de datos del 80-188, que es igual a la del 186. Aquí está. Y aquí está la hoja de datos del 80-286. Ahora pasamos con los dos últimos, el microprocesor Intel 80-386, el cual fue uno de los primeros procesadores de 32 bits con soporte completo para multitarea y direccionamiento de memoria virtual. Esto permitió la aparición de sistemas operativos modernos, como lo conocemos hoy en día, el Windows, y versiones avanzadas de Unix. Su impacto fue enorme, ya que se consolidó a la PC, a la computadora, como una herramienta profesional y ya no solo personal. Y fue así como llegamos al último microprocesador, que es el 80-486. Integró la unidad de coma flotante, el FPU, y una caché interna, lo que aumentó significativamente el rendimiento, ya que gracias a él las computadoras alcanzaron un nivel de potencia que permitió el uso de interfaces gráficas más avanzadas y aplicaciones más complejas. Y bueno, de esta manera preparando ya el terreno para la masificación del sistema operativo Windows en los años 90. Y ahora pasamos de conocer microprocesadores de 80-486 y damos un salto poniéndole fin a estas familias de microprocesadores para pasar. Aquí está las hojas de datos del 80-286 y del 386. Y aquí está del 486. Y ahora damos un gran salto a lo que es la familia Pentium, ya que la familia Pentium fue lanzada en 1993 y fue sucesor del 80-486, ya el último procesador de esa familia. Entonces, marcando así el nacimiento de la familia Pentium con el Intel Pentium, el cual marcó el inicio de una nueva generación de procesadores de alto rendimiento para computadoras y estaciones de trabajo, ya que surgió ante la demanda de mayor velocidad y soporte multimedia. Consolidando el liderazgo de Intel, su nombre reemplazó la numeración tradicional por una marca distintiva que identificaba la quinta generación de los procesadores. El Intel Pentium introdujo varias características técnicas que lo diferencian de sus predecesores. Incorporó una arquitectura superescalar capaz de ejecutar dos instrucciones por ciclo de reloj, lo que aumentaba significativamente el rendimiento. También mejoró el manejo de operaciones de coma flotante, clave para aplicaciones gráficas y científicas, e integró un bus de datos de 64 bits que permitió un acceso más rápido a la memoria. Además, ofrecía un soporte optimizado para aplicaciones multimedia y software más complejo, convirtiéndose en el estándar de la informática personal en los años 90. Vamos a pasar con características técnicas sin dar más a detalle. Entonces, el Pentium introdujo la arquitectura superescalar, lo que le permitió ejecutar múltiples instrucciones por un mismo ciclo de reloj.
Esto representó un gran salto frente al último, el 80486, que solo procesaba una instrucción por ciclo, logrando así un rendimiento muy superior en aplicaciones complejas. En cuanto al bus de datos y diccionamiento, el Pentium original trabajaba con 32 bits, pero versiones posteriores como el Pentium Pro y sucesores extendieron el bus a 64 bits, incrementando la capacidad de transferencia de información entre el procesador y la memoria. Otra vez el clave también fue la caché interna, que fue el nivel 1, L1, de unos 8 kilobytes. Estaba integrado directamente en el chip y se dividía en memoria para instrucciones y para datos. Posteriormente, en algunos modelos se incorporó una caché de nivel 2, L2, inicialmente ubicada en el paquete pero fuera del núcleo y más adelante integrada al propio procesador, mejorando la velocidad de acceso a datos frecuentes. Terminando con las características técnicas, fue que también el Pentium también destacó por incluir un soporte para instrucciones multimedia, gracias a la tecnología MMX. Esto optimizó el procesamiento de gráficos, audio y video, convirtiéndose en un procesador ideal para la creciente demanda de aplicaciones multimedia en la década de los 90, de que se impulsó mucho las computadoras. Su pipeline mejorado introdujo más etapas, de lo que permitió procesar un mayor número de instrucciones en paralelo. Este diseño aumentaba la eficiencia del procesador y lo hacía mucho más rápido en comparación con generaciones anteriores. Otra innovación fue la eficacia energética, ya que el Pentium logró un menor consumo relativo frente a su antecesor, el 80486, gracias a mejoras en la tecnología de fabricación y optimización del diseño, lo que permitió equipos más potentes y a la vez más confiables. Finalmente, el Pentium mantuvo un total de compatibilidad con la arquitectura x86 del estándar de esa época, asegurando que el software existente siguiera funcionando con los nuevos procesadores. La continuidad fue fundamental para que usuarios y empresas adoptaran la nueva generación sin problemas de compatibilidad. Antes de acabar, también hay que hacer mención de las versiones principales del Pentium, las cuales son la Pentium original, la P5, la Pentium MMX, la Pentium Pro y Pentium 2, la Pentium 3 y la Pentium 4. Estos microprocesadores Pentium se van a detallar más adelante en el capítulo 5. En el capítulo 3, descripción detallada de los periféricos de entrada, salida a la vez, almacenamiento y comunicación. Bueno, una breve introducción. Bueno, en la actualidad las computadoras se han convertido en herramientas esenciales en todos los ámbitos de la vida moderna, desde la educación y la investigación científica hasta la industria, el comercio y el entretenimiento. Sin embargo, el funcionamiento de una computadora no se limita únicamente a la unidad central de procesamiento, CPU, y la memoria. Para que un sistema computacional sea verdaderamente funcional y útil, es necesario que exista un conjunto de dispositivos externos e internos que permitan la interacción con el entorno, con los usuarios y con otros sistemas. Por eso que los periféricos representan el puente entre el mundo físico y la computadora, ya que permiten que la información generada por el usuario o por otros sistemas sea capturada, procesada y transformada en datos digitales que la computadora pueda comprender. Asimismo, permiten que la computadora exprese los resultados de su procesamiento de manera comprensible, tangible o perceptible, convirtiendo información digital en señales visuales, auditivas, físicas o de otro tipo que los seres humanos o máquinas pueden interpretar. No, periféricos de entrada. Los periféricos de entrada son dispositivos de hardware que permiten al usuario ingresar datos, instrucciones o señales externas a la computadora, convirtiendo las opciones humanas o estímulos físicos en información digital comprensible para la CPU. Además que actúan como la puerta de comunicación inicial entre el ser humano y el sistema informático, ya que sin ellas la computadora no tendría manera de recibir datos para procesar. Son esenciales tanto en aplicaciones básicas como en procesos avanzados, ¿no? Eh, Tenemos acá el teclado, que es un periférico de entrada que permite introducir texto, números y comandos en la computadora mediante la pulsación de teclas. Uno de los dispositivos más antiguos y universales para la interacción humano-computadora. Los teclados modernos pueden incluir teclas programables, funciones multimedia y conectividad inalámbrica.
Bueno, algunas de las partes principales serían las teclas alfanuméricas de función, placa de circuito impreso, microcontrolador que interpreta las pulsaciones, la carcasa protectora, conector USB o tecnología inalámbrica. Algunas de sus funciones pueden ser introducir caracteres y comandos de control, ejecutar atajos y macros programables, permitir la interacción con los software, sistemas operativos y videojuegos. Y la involución histórica, de 1940 a 1950, los primeros teclados se utilizaban en máquinas de escribir eléctricas adaptadas a computadoras tempranas. De 1960 a 1970, teclados mecánicos de gran tamaño conectados a mainframes y minicomputadoras. 1980 a 1990, popularización de los teclados QWERTY para PC personales con conectores DIN y luego PC2. En 2000 en adelante, eh, actualmente los teclados inalámbricos con retroiluminación ergonómicas y virtuales. Por otra parte tenemos el mouse. El mouse es un periférico de entrada que permite controlar el cursor en la pantalla, seleccionar objetos y ejecutar comandos mediante el movimiento sobre una superficie. Es fundamental en entornos gráficos y sistemas operativos modernos. Algunas de las partes, sensor óptico, láser que detecta el movimiento, botones izquierdos, derecha y adicionales, rueda de desplazamiento, microcontrolador que interpreta el movimiento y los glitches, carcasa y conector USB, Bluetooth inalámbrico. La función es controlar el cursor y la selección de elementos gráficos, ejecutar comandos y funciones rápidas mediante clic y scroll. Y por otra parte tenemos el escáner, es un periférico que convierte imágenes, documentos o incluso objetos tridimensionales en información digital que la computadora puede procesar. Permite digitalizar contenido físico para su almacenamiento, edición o transmisión. Algunas de las funciones, digitar documentos, fotos y planos, facilitar la edición digital de imágenes y permitir el almacenamiento y la transmisión de información física. Periféricos de salida. Los periféricos de salida son dispositivos que permiten mostrar, reproducir o comunicar la información procesada por la computadora, convirtiendo los datos digitales en información comprensible para el usuario, ya sea de manera visual, auditiva o física. Estos dispositivos son esenciales porque permiten interpretar los resultados del procesamiento y tomar decisiones basadas en ellos. Tenemos al monitor, que es un periférico de salida que permite visualizar información generada por la computadora, incluyendo texto, imágenes, gráficos y video. Es uno de los dispositivos más utilizados en entornos educativos, profesionales y de entretenimiento. Los monitores modernos ofrecen alta resolución, amplia gama de colores y tecnología avanzada para mejorar la experiencia visual. Algunas de las funciones: mostrar información digital en forma visual, permitir interacción con interfaces gráficas, reproducir videos y gráficos con alta fidelidad. Por otra parte, tenemos a la impresora, que es un periférico que permite transferir información digital a un soporte físico, generalmente papel, produciendo documentos, imágenes o gráficos. Es fundamental en oficinas, educación, diseño y documentación oficial. Algunas de las partes principales que tiene es el panel de visualización, ya sea LCD, LED o LED, retroiluminación, circuito controlador de video, conectores de entrada y carcasa de soporte. Funciones que tiene: mostrar información digital en forma visual, permitir interacción con interfaces gráficas y también reproducir videos y gráficos con alta fidelidad. En la evolución histórica, algunos de los monitores monocromáticos conectados en mainframes fueron diseñados en el año 1950 a 1960. De 1970 a 1980, monitores CRT con colores limitados. Y del 2000 para adelante, pantallas LED y OLED, alta definición, 4K y curvas y táctiles con conectividad digital avanzada. Tenemos a los altavoces, que son periféricos que transforman señales digitales en sonido audible, permitiendo reproducir música, voz, efectos sonoros y cualquier información auditiva procesada por la computadora. Funciones que tendría: reproducción de audio de alta fidelidad, sistemas de alerta y notificación sonora. Y la evolución histórica, de 1930 a 1950, surgieron los primeros altavoces analógicos para radios y equipos de audio. En 1960 a 1980, altavoces domésticos y sistemas estéreo conectados a computadoras primitivas. De 1990 a 2000, auriculares y altavoces digitales para PC, multimedia y juegos.
Y el 2000 en adelante, audio de alta definición, sonido envolvente, inalámbrico y cancelación de ruido. Periféricos de entrada-salida. Los periféricos de entrada-salida son dispositivos bidireccionales, lo que significa que pueden tanto enviar información a la computadora como recibir datos de ella. Estos dispositivos combinan las funciones de entrada y salida, permitiendo una interacción más directa, flexible y eficiente con el sistema computacional. Son esenciales para tareas que requieren intercambio constante de información como redes, almacenamiento externo, control industrial o interfaces táctiles. Tenemos a la pantalla táctil. Es un periférico mixto que combina en un solo dispositivo la capacidad de mostrar información al usuario y al mismo tiempo recibir instrucciones mediante el contacto físico de los dedos o un lápiz óptico. Este periférico ha revolucionado la interacción con la tecnología, ya que elimina la necesidad de un teclado ratón, permitiendo una experiencia más intuitiva y directa. Se utiliza en smartphones, tablets, cajeros automáticos y las características principales que tiene: interactividad directa. El usuario puede manipular elementos en pantalla sin intermediarios, lo que mejora la usabilidad. Por otra parte, la retroalimentación visual inmediata. Cada toque se refleja de inmediato en la pantalla, lo que hace la interacción más fluida. Tecnologías de detección. Existen pantallas resistivas y capacitivas que funcionan por conducción eléctrica de los dedos, más comunes en la actualidad, y tienen una versatilidad de uso. Sirven tanto para escribir, dibujar, navegar o ejecutar acciones con un solo toque. Por otra parte, tenemos al módem. Envía y recibe datos entre una computadora y otros sistemas a través de una línea de transmisión. Su nombre proviene de la combinación de las palabras modulador y demolador, ya que su función original era transformar las señales digitales de la computadora en señales analógicas para transmitirlas y luego convertirlas nuevamente en digitales al recibirlas. Algunas de las características es su bidireccionalidad, que permite tanto la entrada de datos desde Internet hacia la computadora como la salida de información desde el usuario hacia la red. La velocidad de transmisión, que es medida en bits por segundo, actualmente alcanza velocidades de megabits o gigabits según la tecnología. Conectividad múltiple, puede brindar acceso a varios computadores o dispositivos mediante conexión cableada inalámbrica. Y fundamental para Internet, ya que es el puente que permite la comunicación de la red doméstica con la red de un proveedor de servicios de Internet. Por otra parte, tenemos a la memoria USB. También es un periférico de entrada mixta. Funciona como un dispositivo portátil que permite guardar, transportar y transferir información entre computadoras y otros aparatos eléctricos. Algunas de las principales características es su portabilidad, ya que su tamaño compacto y peso ligero permite transportarla fácilmente en un bolsillo o llavero. Su velocidad de transferencia, ya que depende de la versión, influyendo en la rapidez de lectura y escritura de datos. Y su resistencia, al no tener partes mecánicas, es más duradera que otros medios como los discos duros tradicionales, aunque pueden dañarse con el tiempo. Periféricos de almacenamiento. Los periféricos de almacenamiento son dispositivos que permiten a la computadora guardar, conservar y recuperar información digital, ya sea de manera temporal y permanente. Tenemos al disco duro HDD, que es un dispositivo de almacenamiento permanente que utiliza platos magnéticos giratorios para guardar información digital. Permite almacenar grandes cantidades de datos, programas y sistemas operativos, los cuales permanecen incluso cuando la computadora está apagada. Por otra parte, tenemos al SDD, unidad de estado sólido, que es un dispositivo de almacenamiento que utiliza chips de memoria flash para guardar la información. Además que no tiene partes mecánicas, por lo que es mucho más rápido y resistente. Periféricos de comunicación. Los periféricos de comunicación son dispositivos que permiten a la computadora intercambiar información con otras computadoras, servidores o redes. Su función principal es establecer, mantener y gestionar la transmisión de datos, ya sea de manera alámbrica o inalámbrica. Estos periféricos son esenciales para conectar computadoras a redes locales, LAN, WAN e incluso a Internet. Gracias a ellos, los usuarios pueden compartir información, recursos y servicios en tiempo real, lo que hace posible actividades como la navegación web, el envío de correos electrónicos, las videollamadas y transferencias de archivos. Tenemos a la tarjeta de red NIC.
Es un periférico de comunicación encargado de conectar una computadora con una red de datos, ya sea una red local, LAN, o una red de área extensa WAN o Internet. Su función principal es transformar la información digital generada por la computadora en señales eléctricas, ópticas o de radiofrecuencia que pueden ser transmitidas a través de cables o mediante ondas inalámbricas. También tenemos al adaptador Red USB, adaptador USB de red. Es un periférico externo, periférico de comunicación que se conecta a través de un puerto USB y otorga conectividad de red a computadores que no tienen una tarjeta de red integrada o cuyo puerto de red está dañado. Ahora vamos a hablar del diseño de las computadoras con los microprocesadores 8085 y 8086, que es nuestro capítulo 4. Introducción. El desarrollo de las microcomputadoras en las décadas de 1970 y 1980 estuvo marcado por la introducción de los microprocesadores como el Intel 8085 y el 8086, que transformaron el diseño de sistemas de cómputo. El Intel 8085 1976 fue un microprocesador de 8 bits con bus de direcciones de 16 bits y capacidad de direccionar hasta 64 kilobytes de memoria. Fue ampliamente usado en sistemas educativos, de control industrial y primeros portátiles. El Intel 8086 1978, por su parte, fue un microprocesador de 16 bits, con bus de direcciones de 20 bits capaz de direccionar 1 MB de memoria. Sentó las bases de la arquitectura x86 aún vigente en la actualidad. Nuestro primer diseño vamos a hablar del TRS-80 Model 100. Intel 8085. El TRS-80 Model 100 1983 fue uno de los primeros computadores portátiles exitosos. Incorporaba una CPU Intel 80C85 versión CMOS de bajo consumo del 8085. Funcionaba con pilas AA, lo que hacía ideal para uso en campo. En sus detalles técnicos tenemos que soportaba modos de direccionamiento inmediato, directo, de registro e indirecto. Usaba interrupciones TRAP RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 e INTR, útiles para manejar periféricos. El bajo consumo del 80C85 lo hacía adecuado para sistemas portátiles. En su computadora y componentes tenemos CPU Intel 8085 a 2.4 MHz, memoria de 32 kilobytes de ROM con Microsoft Basic y aplicaciones y hasta 32 kilobytes de RAM estática. Pantalla LCD de 40 por 8 caracteres, entradas, salidas, puertos serie paralelo, modem interno de 300 baudios, interfaz de cassette, buses de 16 bits de direcciones, 8 bits de datos multiplexados, uso de señal ALE, Address Latch Enable, para separar datos de direcciones. En la imagen podemos ver la TRS-80 Model 100. CompuPro 8085-8088. La tarjeta CompuPro combinaba un 8085 y un 8088 en un mismo diseño, conectados al bus S100. Permitía alternar entre ambos procesadores y ejecutar diferentes sistemas operativos, CPM con 8085 o MS2 con 8088. Sus detalles técnicos tenemos que el 8085 direccionaba hasta 64 kilobytes. El 8088 usaba segmentación de memoria y direccionaba hasta 1 MB. Se podían ejecutar dos ecosistemas de software en un mismo hardware. En su arquitectura y componentes tenemos CPU Intel 8085 de 6 MHz y 8088 de 8 MHz, memoria compartida entre ambos procesadores, RAM y ROM, bus S100, estándar de expansión para microcomputadoras, y los controladores, lógica de conmutación para elegir qué CPU tenía el control del bus.
En la imagen vemos la Compu Pro 8085, 8088. IBM PC AT Intel 8086. El IBM PC AT 1984 introdujo el procesador 8086, 8286 evolución del 8086. Fue un estándar de la computación empresarial. Detalles técnicos. Soporte de modo protegido con direccionamiento de hasta 16 megabytes, compatibilidad con modo real 8086 y mejoras en multitarea y seguridad. La arquitectura tenemos Intel 8286 de 6 a 8 MHz, memoria de 256 kilobytes hasta 16 megabytes, un bus de ISA AT de 16 bits, periféricos controladores de disco, temporizadores, adaptadores de video, CGA, EGA. Otros diseños con microprocesadores 8085 y 8086. Tenemos el kit Intel SDK85, el Mindset Computer Intel 8186 y Siemens PC de Intel 80186. Ahora le voy a hablar sobre el capítulo 5, el cual se trata sobre sistemas operativos 8085 familia Pentium, lenguaje de programación, aplicativos, base de datos de los microprocesadores 8085 hasta el microprocesador familia de los procesadores Pentium. Bueno, una introducción. Primero, el objetivo de este capítulo es presentar con precisión y detalle la evolución del entorno de software, sistemas operativos, lenguajes de programación utilizados, herramientas, aplicativos y base de datos, como se comentó, desde los microprocesadores Intel 8085 hasta la familia Pentium. Se detallan las características de hardware que condicionaron a los sistemas operativos y las herramientas de desarrollo, así como el tipo de aplicaciones en cada era. Para empezar, ¿qué es la familia Pentium? La familia Pentium, lanzada por Intel en 1993 como sucesora del 8486, marcó un hito en la historia de los computadores personales. Estos microprocesadores fueron las bases de las PCs, como ya se comentó al principio de la exposición, durante los años 90 y 2000, gracias a innovaciones como la arquitectura superescalar, que permite ejecutar instrucciones en paralelo, y la incorporación de instrucciones multimedia como MMX y SSE. Ahora, ¿a qué se refiere con sistemas operativos 8085? El Intel 8085, para empezar, es un microprocesador de 8 bits lanzado en 1976 con direccionamiento de 16 bits, máximo 64 kilobytes de memoria. Debido a las limitaciones de memoria, velocidad y arquitectura, no era posible ejecutar sistemas operativos como los actuales, por eso hubo un cambio. En su lugar se usaban los monitores en ROM, intérpretes BASIC en ROM, CPM adaptado y sistemas embebidos a medida. También hay que recalcar que las principales generaciones que reemplazaron estos sistemas era el Pentium, por ejemplo, P5, el Pentium Pro, Pentium MMX, Pentium 2, el Pentium 3 y el Pentium 4. Acá, como ya comenté, vamos a ver las etapas de esta carga final Pentium más a detalle. Para empezar, el Pentium P5, o bueno, que fue lanzado en 1993, fue el primer modelo de arquitectura superescalar. Luego entró el Pentium Pro en 1995, optimizado para servidores y estaciones de trabajo. Pentium 2 1997, orientado a gráficos y multimedia. Pentium 3 en 1999, incluyó las instrucciones SSE. Pentium 4, que fue lanzado en 2000, alcanzó frecuencias superiores a 3 GHz, una arquitectura NetBurst. Luego Pentium D y posteriores a la actualidad, que es 2005 en adelante, se da la introducción de procesadores de doble núcleo y múltiple núcleo. Ahora las principales generaciones Pentium, familia de la familia Pentium, acá tenemos varias imágenes del Pentium Pro, Pentium 3 y Pentium 4. Una de las más famosas, conocidas, es el Pentium Pro, que fue una de las más potentes. Ahora vamos a tener una tabla comparativa de toda la familia Pentium. Tenemos la generación que es la 8085 de 8 bits, la 8086, 8088 que ya se explicó en un momento, y con 80286, con la 80386, 80486 de 32B, y la Pentium P5, P6, que son de las últimas Pentium.
y con sus sistemas operativos. Por ejemplo, el 8085 tiene monitoreos en ROM, CPM adaptado, el lenguaje que predominó era el ensamblador, el PLM y el BASIC. También aplicativos destacados era el control industrial, equipos educativos y calculadoras, y la base de datos utilizada era archivos planos e índices simples. Ahora, para el 8086 y similares, el MS2, PC2, CPM86 como sistema operativo, el lenguaje predominante era el ensamblador C, Pascal, Basic. Los aplicativos destacados eran el WordStar, WordPerfect, Lotus 1, 2 y 3 y el software contable. Y la base de datos utilizadas era el DBase, Fox Pro y Paradox. Ahora, para el 80, 386, 80, 486 de 32B, los sistemas operativos principales eran Windows 3.x, el OS 2, el Unix por 86. Y los lenguajes predominantes ya más conocidos es el C, C++, Fortran y otros. Luego tengo aplicativos destacados, cliente-servidor, AutoCAD, primeras aplicaciones gráficas que nosotros podemos ya llegar a conocer. Y la base de datos utilizadas son el Oracle, Informix, Sybase, Microsoft Access y finalmente el Pentium P5, P6, que los principales sistemas operativos, que es Windows 95, 98, Windows NT, Linux y lenguajes predominantes en este tipo de Pentium, es el C, C++, Java, Delphi, Perl, Python inicialmente. Los aplicativos destacados son Microsoft Office, multimedia, juegos 3D, Internet, ya en la actualidad, cosa que ya podemos nosotros o nuestra generación conocerlo de primera mano. Las bases de datos utilizadas es el SQL Server, Oracle, Database 2 o bases relacionales. Bueno, ahora les voy a hablar con respecto al capítulo 6 sobre emuladores y simuladores de los microprocesadores 8080 hasta la familia Pentium. Siguiente, por favor. Bueno, la idea principal es entender qué son estas herramientas. En este caso, el capítulo nos expone los conceptos y diferencias entre emuladores y simuladores aplicados a microprocesadores desde el Intel 8080 hasta Pentium. Explica su utilidad en la enseñanza de arquitectura de computadoras, en el desarrollo de software y en la preservación histórica. Además, recopila herramientas disponibles, detallando aplicaciones prácticas, ventajas, limitaciones y ejemplos de uso de cada una. Siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, emulador versus simulador. Primero hay que aclarar la diferencia entre estos dos. Un emulador lo que hace es reproducir por software el funcionamiento de un procesador, permitiendo correr directamente el mismo código binario que se ejecutaba en la máquina original. Por ejemplo, correr MS-2 en un emulador de PC de los años 80. En cambio, un simulador no necesariamente ejecuta el binario real, sino que modela el comportamiento interno, ciclos, pipeline, cachés, etcétera. Esto se usa más para investigación y análisis de rendimiento. La diferencia clave es el emulador busca compatibilidad funcional, mientras que el simulador busca observabilidad y análisis más detallado. Siguiente, por favor. Con respecto a los tipos de herramientas, ahora, según su nivel de detalle, las herramientas se pueden clasificar en distintos tipos. Los CSS o simuladores de conjunto de instrucciones, los cuales son los básicos para aprender ensamblador. Los de sistema completo, que permiten instalar sistemas operativos reales como MS-2. Los emuladores históricos o retro, que recrean máquinas clásicas como el Altair 8800. Los de microarquitectura, que sirven para estudiar pipelines y cachés, como Gem 5. Y finalmente las herramientas de instrumentación dinámica, como Valgrind, que permiten analizar un programa sin necesariamente emular todo un procesador. Siguiente, por favor. Las herramientas destacadas por familia son, solo para nombrarlas, por más conocidas, el 8080. Para el 8080 tenemos el SIM-H o el Altair Emulator. Para el 8085 tenemos el GNU SIM 8085, que es muy usado en educación. Para el 8086 y 8088 está el EMU 8086 para fines educativos y
PCM o 86 Vox si queremos emular una PC completa. Para los 80, 28.6 hasta 486, además de PCM y 86 Vox, está Vox. Y ya en la familia Pentium encontramos Vox, QEMU y simuladores de investigación como GEM5 o CIMIX. Siguiente, por favor. Con respecto a las prácticas de laboratorio, tenemos que saber si elegimos la herramienta adecuada. Por ejemplo, del ensamblador, lo mejor es GNU SIM 8085 o EMU 8086. Si queremos ejecutar software retro, conviene PCM o 86 Vox. Si el interés es investigación de microarquitectura, nos conviene GEM 2. Y si se trata de sistemas operativos modernos, la mejor opción es QEMU. En cuanto a las prácticas, con el 8085 podemos hacer un programa de sumas sucesivas en GNU-SIM 8085. Con el 8086 una rutina de interrupción con EMU 8086. Con una PCAT y con GEM Pipeline y ver cómo funciona la caché en el rendimiento. Siguiente, por favor. Con respecto a las ventajas y limitaciones. Vamos a hablar finalmente de estas. Las ventajas son claras. Podemos experimentar sin hardware físico, observar registros y estados internos y repetir las prácticas que reflejan el rendimiento real. Algunas configuraciones requieren BIOS o imágenes difíciles de conseguir y en algunos casos hay restricciones legales para las ROMs. En resumen, se podría decir que los emuladores y los simuladores son una herramienta clave tanto para aprender como para investigar y nos permiten acceder a tecnologías que de otra forma ya no tendríamos disponibles. Muchas gracias, profesor. Este sería con lo que corresponde junto con mi grupo la sustentación del TI 1. Muchas gracias.